Este fin de semana, la madrugada del sábado al domingo, en el metro de Madrid hay 16 jóvenes detenidos, hay 2 jóvenes heridos tras esa multitudinaria pelea que obligó a intervenir a la policía, que obligó incluso a detener la circulación de trenes durante varios minutos. Esteban Ibarra es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Tiene la amabilidad de acompañarnos una noche más. Esteban, bienvenido. Encantado. Buenas noches. Lo primero que tienes que tratar de aclararnos es si estamos ante lo que parece, es decir, ante un incremento de la violencia protagonizada por los jóvenes. Bueno, en concreto estas bandas no paran de ser protagonistas, porque es que a principios de marzo ya desarrollaron una brutal pelea, ¿no? Se ha dicho que no hay pruebas de que sean bandas latinas, lo que pasa es que es lo que parece. Si hay alguien que habla de patria y el tipo de vestimenta que llevan y demás, pues hay indicios como para sospechar que sea una pelea de bandas latinas que se reconocieron en el metro y se liaron, como hemos visto en el vídeo, que es un vídeo además largo y que pone los pelos de punta, ¿no? Realmente. ¿Crecen o no crecen? Pues hay otro dato que hay que prestarle atención, porque de una manera muy alegre, la delegada del Gobierno de Madrid, la anterior, habló de que existían 627 grupos violentos. Es que no son uno ni dos. De bandas latinas de 87. Luego grupos ultras, de ultra neonazis o antisistema izquierdistas o ultra independentistas, pues también otros 80 y tantos. Bueno, 627 es una cifra que se debe de prestar atención. A esto respondió el Ministerio del Interior con un plan de coordinación policial para neutralizar este problema. Pero no debe haber salido muy bien cuando vemos esta dinámica. Entonces yo insisto, y lo hemos hablado aquí, que o hay un plan de deconstrucción de los grupos urbanos violentos, entendiendo por este concepto, porque no son juveniles, o sea, no se debe estigmatizar a los jóvenes, hay gente muy joven, pero, por ejemplo, el líder de Latin King tiene 46 años, y muchos de estos... Que ya no es precisamente joven, es un talludito. Ellos no son los que ejecutan. Claro. Ellos lo que sí se plantean es captar, y esto es muy peligroso, a menores, incluso menores de 14 años. En concreto, DDP ha captado a menores de 11 años. Entonces, claro, ellos son conscientes, porque se sabe la ley mejor que nosotros, son conscientes de que debajo de 14 años son inimputables. Entonces, claro, los seleccionan, los preparan y los lanzan a cometer fechorías. Ahora nos tienes que explicar, Esteban, pensando en las familias, decías muy bien, las imágenes que hemos visto, por ejemplo, de esa pelea son escalofriantes, y pensando en las familias nos tienes que decir qué señales de alarma podemos ver en nuestros hijos que pueden estar metiéndose en algún tipo de problema. Pero antes decías, y también decías muy bien, no se trata en absoluto de criminalizar a los jóvenes, porque la inmensa mayoría no son violentos. De hecho, siguiendo también esa preocupación, hemos salido a encontrarnos con ellos, con los jóvenes, a preguntarles a ellos cómo ven este repunte, al menos aparente, de la violencia, en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, encabezada por este tipo de bandas violentas. Y así lo ven ellos, así lo ven los jóvenes, el problema y también las posibles soluciones. Se ha convertido en algo habitual las peleas entre jóvenes al salir de una discoteca, en el metro o en plena calle. ¿Lo temen los jóvenes? Preguntamos. A la hora de salir con tus amigas un sábado, ¿tenéis miedo a pasar por ciertas zonas o vais tranquilas? A ver, la verdad que yo voy tranquila, sobre todo si voy con un grupo de gente, y si voy yo sola por la noche, a oscuras, tal, a lo mejor sí queriendo coger otro camino con más luz. Pero no me sorprende, viendo cómo están las cosas. A ver, al final hay mucha tensión en el ambiente, de mucho, pues mezcla entre racismo, tensión. Cuando salís evitáis ciertas zonas, ciertos parques, o de noche, las horas. Es verdad que algunas zonas sí que suelo intentar no ir por ahí, sobre todo si voy yo sola. ¿A ti te da miedo? Sí, un poco, obviamente. O sea, por mis amigos y por nosotros mismos también. A veces sí. Claro, lógicamente, Esteban, ellos son los que tienen miedo. Sin duda. Tenemos miedo a las familias, pero ellos son los que en muchas ocasiones sufren este tipo de... Bueno, es que están en riesgo, Entonces es normal que también las familias tengan miedo. Por eso yo creo que los planes hay que hacerlos bien. Entonces, de construir quiere decir intentar evitar que
capten a chavales, crear un clima de deslegitimación de la violencia, ayudar a las familias a que controlen, y estos señales que preguntabas antes, pues es disociación de las familias, empezar a hablar de sus nuevos hermanitos, temas simbólicos, porque cada grupo tiene unos símbolos, unas identificaciones, pero esto está bien para las familias, pero las familias es muy difícil que lo resuelvan. Lo que hay que es neutralizar las cúpulas. Entonces esa deconstrucción pasa por aplicar la legislación que la tenemos, como ha sucedido con Belastegui, que lo detuvo la Guardia Civil estando dentro de la propia cárcel, que estaba reorganizando el grupo con los torcidos, que es un grupo mucho más duro para poner orden, y luego hay gente que está con un pie dentro y con otro pie fuera. Entonces hay que garantizarle la seguridad porque hay venganzas. O sea, esto es como una secta. Salirse de estos grupos es francamente difícil. Entonces hay que apuntar mejor. Hasta ahora se han optado por dos cosas, que son dos fracasos. Una, el buenismo. El que dice, bueno, construyanse asociaciones culturales a partir de esto. Lo hicieron en Cataluña y fue un fracaso espectacular. Y la otra, pues una respuesta tipo Napalm, o sea, de seguridad ciudadana, donde en un momento determinado se saca toda la policía a la calle. Bueno, ya, pero eso no puedes sostenerlo una semana, otra semana, un mes. Entonces hay que hilar más fino y hay que hacer intervenciones más quirúrgicas. Porque todos esos errores han conducido a una situación en la que la violencia ha aumentado realmente, o es una percepción, porque muchas veces ocurre, oiga, pues en un momento determinado, incluso los propios medios hablamos más de este problema que lo es y da la sensación de que se está acrecentando cuando en realidad no. ¿Los datos demuestran que se está a más, que se está yendo a más en este tipo de violencia? Hombre, para mí la existencia de los grupos urbanos violentos es muy preocupante siempre. Siempre, pero es que la cifra de 627, ese es el indicador. Clarísima. Para mí ese es el indicador. Que pueden ejercer más o menos violencia, pues, pero la existencia de estos grupos implica organización, que es poder, y uso de la violencia que da ventaja. El resto de la gente joven pues está en inferioridad frente a un grupo. O sea, en un momento determinado pues puede sufrir serias consecuencias. Y luego ya el clima. El clima de vale todo, vale la violencia, vale tal, pues hace que aparezcan otro tipo de violencias pues, en torno a discotecas, en torno a, en fin, a un bar de copas, etcétera, que es un coadyuvante con ese escenario de mala convivencia. Pues nos decía Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Llevamos dos planes, los dos han resultado fallidos, dos estrategias que no han funcionado. Ojalá, por el bienestar de nuestros hijos, ojalá que a la tercera en esta ocasión sí sea la vencida. Esteban, gracias como siempre por acompañarnos. Ojalá escuche. En 13 al día.